Buen día con todos, mi nombre es Estrada Ramírez Ana Cecilia, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal, perteneciente a la Facultad de Odontología, y este video trata acerca del uso de radiografía panorámica para predecir el deterioro sensorial postquirúrgico después de la extracción de terceros molares mandibulares impactados, en la cual el propósito del estudio es poder determinar si existe una correlación entre los factores de riesgo radiográficos y las deficiencias sensoriales postquirúrgicas. Cirugía del tercer molar impactado. Se pueden encontrar algunas complicaciones durante el periodo perioperatorio y postoperatorio. Uno de ellos es el deterioro sensorial postquirúrgico, que es raro pero posiblemente irreversible. Se ha informado que las tasas de complicación del daño del nervio alveolar inferior como resultado de una extracción del tercer molar mandibular oscilan entre el 0,5% y el 5%, mientras que el daño permanente del nervio alveolar inferior fue menor a 1%. Para evitar estas complicaciones postquirúrgicas, se han sugerido muchos factores de riesgo asociados con la extracción del tercer molar, incluida la experiencia del cirujano, el método de anestesia, la edad del paciente, la morfología del diente y la proximidad de la raíz al canal del nervio alveolar inferior. La íntima relación anatómica entre la raíz del tercer molar y el nervio alveolar inferior se ha propuesto en las últimas décadas como uno de los principales factores de riesgo para el deterioro sensorial postquirúrgico. Por lo tanto, se han desarrollado muchas técnicas de imagen para evaluar la ubicación anatómica precisa del tercer molar mandibular, como es el caso de una película periapical, una panorámica dental, la tomografía del plano transversal, la tomografía computarizada e imágenes de resonancia magnética. Entre estas técnicas de imagen, solo la resonancia magnética nos va a proporcionar una verdadera posición anatómica de haz neurovascular alveolar inferior. Sin embargo, también es la técnica de obtención de imágenes más cara y que requiere más tiempo. Todas las demás técnicas de imagen que acabo de mencionar, como es la radiografía periapical, la radiografía panorámica dental, la tomografía del plano transversal y una tomografía convencional, solo pueden identificar indirectamente la ubicación anatómica del nervio alveolar inferior, trazando la corteza exterior del canal del nervio alveolar inferior. Aunque la película periapical es la menos costosa y la más disponible en todas las clínicas dentales, no se usa de forma rutinaria para la evaluación de la relación anatómica entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior. La tomografía de plano transversal podría ser una buena opción durante el estudio preoperatorio, ya que nos proporciona no solo la proximidad, sino también la relación vestíbulo-lingual entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior. Sin embargo, no es ampliamente aceptable por la mayoría de los dentistas y cirujanos maxilofaciales orales, probablemente debido a su calidad de imagen borrosa y la dificultad para poder diferenciar entre el canal del nervio alveolar inferior y la porosidad del espacio de la médula ósea. Recientemente, las imágenes de reconstrucción tridimensional que muestran la relación entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior están disponibles mediante la tomografía computarizada de haz cónico. Mientras tanto, la exposición a la radiación se reduce en gran medida con la tomografía computarizada de haz cónico en comparación a una tomografía convencional. La nueva tomografía de haz cónico representa una modalidad de imagen casi ideal para evaluar la proximidad entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior. Desafortunadamente, esta tecnología todavía no se usa ampliamente en los países en desarrollo, quizá debido a los altos costos asociados con una tomografía de haz cónico, que a menudo son un impedimento para el dentista en ejercicio. Además, la posibilidad de una mayor exposición a la radiación también puede ser motivo de gran preocupación para algunos pacientes.
7 signos radiográficos que se muestran en la tabla del lado derecho se proponen para predecir la lesión del nervio alveolar inferior postquirúrgico durante la extracción de un tercer molar mandibular impactado. De acuerdo con la literatura, la sensibilidad estimada de los signos radiográficos como predictor del daño del nervio alveolar inferior varía entre el 66 al 79%, mientras que la especificidad varía entre el 39 y el 86%. Los signos radiográficos de la íntima relación entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior son, primero, el oscurecimiento del tercer molar, de la raíz del tercer molar, en la cual se describe como una radiolucidez del área de la raíz del tercer molar, donde se superpone la raíz y el conducto mandibular y hay una ausencia de continuidad de la corteza del conducto mandibular. En la segunda tenemos una interrupción de la línea radiopaca. Luego tenemos un desvío del canal mandibular, que se refiere a un cambio de dirección del canal mandibular en el paso de la raíz del tercer molar. Luego está el ápice oscuro y bífido. Bífido y oscurecimiento de la raíz del tercer molar, donde el canal mandibular se superpone a él. Deflexión de la raíz. Habrá acá una dilaceración de la morfología de la raíz, donde el canal mandibular está en contacto o superpuesto a él. El estrechamiento del canal mandibular. Es un estrechamiento de la dimensión del canal mandibular, donde el canal y la raíz están en contacto o superpuestos. Estrechamiento de la raíz, donde el canal mandibular y la raíz están en contacto o superpuestos. Y cualquier otro cambio patológico significativo en el área del tercer molar mandibular hace referencia a otros hallazgos radiográficos. La proximidad visual entre la raíz del tercer molar y el canal del nervio alveolar inferior en una radiografía panorámica siempre sugiere un mayor riesgo de lesión del nervio alveolar inferior postquirúrgica, dado que la mayoría de los dentistas utilizan la radiografía panorámica como una herramienta de evaluación para la cirugía de extracción del tercer molar mandibular impactado. Es necesario examinar de cerca la precisión de esta modalidad de imagen. Métodos. Se inscribieron en este estudio un total de 120 pacientes para la extracción de terceros molares inferiores impactados desde noviembre del año 2008 hasta marzo del 2009. Fueron elegidos debido a la estrecha distancia entre la raíz del tercer molar mandibular y el canal del nervio alveolar inferior en la radiografía panorámica. Se evaluó la función sensorial del nervio alveolar inferior y se confirmó que estaba intacta para cada paciente antes del procedimiento quirúrgico. Ninguno de los pacientes tenía antecedentes neurológicos. La proximidad se definió como cercana 1 milímetro entre la raíz y la corteza superior del canal del nervio alveolar inferior. En contacto, cuando la raíz del tercer molar mandibular apenas toca la corteza superior del canal del nervio alveolar inferior, o superpuesta, cuando la raíz del tercer molar se superpone al canal del nervio alveolar inferior. Todos los terceros molares mandibulares se eliminaron mediante el método de fresa con pieza de mano quirúrgica recta. El procedimiento quirúrgico fue realizado por 3 cirujanos orales. Las radiografías fueron leídas por 2 cirujanos orales experimentados de forma independiente. 7 signos radiográficos representan las variables predictivas. Como lo he mencionado anteriormente, el oscurecimiento de la raíz, que es la radiolucidez del área de la raíz del tercer molar, la interrupción de la línea radiopaca, la desviación del canal alveolar inferior, si es bífido, y oscurecimiento del ápice de la raíz del tercer molar, la deflexión de la raíz, el estrechamiento del canal alveolar inferior y el estrechamiento de la raíz, que es el estrechamiento de la raíz del tercer molar, donde el canal del nervio alveolar inferior y la raíz del tercer molar están en contacto o superpuestos. La variable de resultado fue el entumecimiento en el labio inferior ipsilateral.
Se definió como el deterioro sensorial en comparación con la sensación en el lado contralateral. A todos los pacientes se les pidió que registraran el tiempo de recuperación de la anestesia y el bloqueo del nervio alveolar inferior y se les dio seguimiento en una semana después. En la cita de seguimiento de una semana se utilizaron alicates de algodón para poder estimular los 5 puntos de referencia en el labio inferior de forma bilateral y se registró la diferencia de sensación entre los 5 puntos a cada lado del labio. Si más de 3 puntos del labio ipsilateral presentaban alteración sensorial, el resultado se definía como alteración sensorial positiva tras la extracción del tercer molar mandibular inferior. La sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo se calcularon para cada signo de radiografía panorámica. Resultados. La muestra estuvo compuesta por 120 pacientes con una edad media de 25,6 años y el 54% de la muestra fue de sexo masculino. Los dos cirujanos evaluaron un total de 120 terceras molares mandibulares impactadas de forma independiente y el valor fue de 0,76 en la concordancia entre examinadores. Basándose en Pelmi clasificación de Gregorio, había 28 Pelmi Gregory Ramus clase 1 tercer mandibular, 70 clase 2, 22 clase 3. Las frecuencias de los signos radiográficos panorámicos fueron oscurecimiento de la raíz, interrupción de la línea radiopaca, derivación del canal alveolar inferior, ápice oscuro y bífido, deflexión de las raíces, estrechamiento del canal alveolar inferior y por último se observaron estrechamiento de raíces en el 21.7% de los casos. Después de la extracción del tercer molar mandibular, el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior se observó en el 10.8% de los pacientes según los informes de los propios pacientes y fue confirmado por nuestro examen clínico neurosensorial. 3 de los signos radiográficos se asociaron estadísticamente con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior, incluida la interrupción de la línea radiopaca, la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento del canal del nervio alveolar inferior. Sin embargo, el oscurecimiento de la raíz, el ápice oscuro y bífido, la desviación de la raíz y el estrechamiento de la raíz no se asociaron estadísticamente con el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. Usando la interrupción de las líneas radiopacas para predecir el deterioro sensorial del nervio alveolar inferior postquirúrgico, la sensibilidad fue 0,92, especificidad 0,45, valor predictivo positivo 0,17 y valor predictivo negativo 0,02. Los otros factores predictivos radiográficos significativos fueron la desviación del canal alveolar inferior con sensibilidad 0,77, especificidad 0,84, valor predictivo positivo 0,37, mientras que valor predictivo negativo 0,03. Y por último, el estrechamiento del canal alveolar inferior, con sensibilidad 0,96, especificidad 0,65, valor predictivo positivo 0,19 y valor predictivo negativo 0,05, que están resumidos en este cuadro que se muestra en la imagen. Discusión. El deterioro sensorial transitorio del nervio alveolar inferior después de la extracción del tercer molar mandibular es una complicación común, aunque la mayoría de los pacientes se recuperan del entumecimiento del labio inferior ipsilateral en unos pocos meses. La capacidad de prevenir y predecir esta complicación es por lo tanto un tema popular de importancia clínica en el campo de la odontología. Los estudios han demostrado que la disfunción nerviosa después de la cirugía del tercer molar mandibular es la tercera complicación más común después de la osteitis alveolar, alveolitis seca y la infección de la herida, con una incidencia que oscila entre el 0,5% y el 5%. Afortunadamente, un deterioro sensorial postquirúrgico del nervio alveolar inferior suele ser autolimitado en unos pocos meses. Los factores etiológicos asociados con la lesión nerviosa incluyen la experiencia del cirujano, la edad que tiene el paciente, la morfología
posición y orientación del diente, si es impactado horizontalmente, por ejemplo, el método de la anestesia que se aplique, la manipulación traumática del tejido, el edema postquirúrgico o una infección de la herida, y lo más importante es la proximidad anatómica del nervio alveolar inferior al diente. Los resultados de este estudio parecen ser consistentes con otros estudios sobre la asociación entre los hallazgos radiográficos y la lesión del nervio alveolar inferior. Este estudio está de acuerdo con el trabajo de Segafar, que informó que el oscurecimiento de la raíz del diente, el estrechamiento de la raíz del diente, la interrupción de las líneas radiopacas y la desviación del canal se asociaron estadísticamente con la exposición del nervio alveolar inferior después de la extracción del tercer molar. Sin embargo, el oscurecimiento de la raíz del diente no fue estadísticamente significativo para poder predecir el deterioro sensorial postoperatorio del nervio alveolar inferior. Bell, en un estudio del 2003, también coincidió con los resultados de Segafar y estableció una relación significativa entre las tres variables predictivas: la deflexión de la raíz, el oscurecimiento de la raíz y la interrupción de la línea blanca, y la exposición al nervio alveolar inferior. En este estudio se encontró una relación íntima entre la tercera molar mandibular y el nervio alveolar inferior cuando se observó deflexión de la raíz y oscurecimiento de las raíces. No se encontró que la deflexión de la raíz y el oscurecimiento fueran un predictor confiable de deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. Los resultados de este estudio apoyan la hipótesis de que el valor predictivo positivo y negativo de los signos radiográficos como marcadores de intimidad anatómica entre la tercera molar mandibular y el nervio alveolar inferior serían útiles en la predicción prequirúrgica de posibles posibilidades de deterioro sensorial del nervio alveolar inferior. Entre los 7 signos radiográficos del estudio, solo los factores relacionados con el conducto del nervio alveolar inferior, la interrupción de la línea radiopaca y la desviación junto con el estrechamiento del conducto fueron estadísticamente significativas en relación con el deterioro sensorial postoperatorio del nervio alveolar inferior, mientras que los factores relacionados con la raíz del tercer molar mandibular, el oscurecimiento de la raíz, el ápice oscuro, bífido o la desviación de las raíces junto con el estrechamiento de estas no fueron estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postoperatorio del nervio alveolar inferior. Es por ello que se puede argumentar que la resolución de la anatomía detallada en la radiografía panorámica no es igual en toda la mandíbula ni es uniforme en cada máquina. Si las raíces del tercer molar mandibular se curvan bucal o lingualmente, la curvatura de las raíces se aleja de la línea del arco dental, lo que va a significar que están alejadas de la región de mayor resolución en una película panorámica. Esto podría ser muy difícil en la interpretación de esas imágenes de esas raíces. Lo que se concluye haciendo una revisión de este artículo es de que existen 3 signos radiográficos. Uno es la interrupción de la línea radiopaca, seguido por la desviación del canal del nervio alveolar inferior y el estrechamiento de este mismo, que son estadísticamente significativos para el deterioro sensorial postoperatorio en el estudio. El propósito era poder predecir el riesgo del deterioro sensorial postquirúrgico tras la extracción de terceros molares mandibulares impactados. Con base a los resultados del artículo, se debe recomendar una modalidad de imagen más precisa, como lo es la tomografía computarizada de ascónico, en aquellos pacientes cuyas radiografías panorámicas muestran uno o más signos radiográficos. La tomografía computarizada de ascónico, que está disponible hoy en día, nos sirve para ayudar a identificar la relación íntima real entre el canal del nervio alveolar inferior y las raíces del tercer molar mandibular si los resultados radiográficos panorámicos preliminares muestran una relación cercana entre estos dos puntos de referencia anatómicos. Muchas gracias.